Hola. Bueno, buenas tardes. La idea es hablar sobre el tema de cuidado, sobre todo sobre la caída del cordón umbilical. Vamos a presentar un caso clínico y después vamos a ver un poco la evidencia que puede haber sobre cada una de las cosas. Usted como pediatra de una maternidad acude a la sala para revisar un recién nacido de término de 2 horas de vida. Y entre las preguntas que le hace la madre sobre los cuidados que tiene que tener su hijo, le pregunta con qué limpia el cordón umbilical. Usted contesta con clorexidina al 4%, con yodo de povidona, con alcohol etílico al 70%, triple colorante o dejarlo afuera del pañal y no hacer nada. Bien. Se me pasó la... Bueno, no hay mucha evidencia con respecto a cosas, pero ya el tema del alcohol está un poco en desuso. Ya vamos a ver un poco las recomendaciones. Y dejarlo afuera del pañal y no hacer nada sería la respuesta correcta, que no es por ahí lo que más contestaron. Para ir viendo algunas cosas con respecto al cuidado del cordón, hay un trabajo hecho por el doctor Alba y colaboradores de Bahía Blanca, en el cual tomaron 362 pacientes, 181 que lo que hicieron fue cuidarlo en seco y bañarlo todos los días, y el grupo de control era, digamos, hacerlo con alcohol al 70%. Lo que buscaban ellos era ver 2 o 3 cosas, que era principalmente tiempo de caída del cordón, colonización del cordón. El acuerdo sería así la respuesta que tenían los padres hacia el estudio y las infecciones que tenían a nivel del cordón umbilical y a veces hasta en piel y oftalmológica, no solamente onfalitis. Lo que ellos vieron era que cuando lo dejaban en seco y en el baño diario que utilizaban, había mayor frecuencia de colonización del cordón con gérmenes, generalmente estafilococo, Escherichia coli, pero que no aumentaba la incidencia de infecciones. Por otro lado, no se incrementó la incidencia de infecciones ni onfalitis en el grupo, digamos, que se dejó en seco, y a su vez se reduce el tiempo de caída del cordón una vez que se deja en seco, a pesar de que ellos usaron baño diario. Sí hubo un poco más de aceptación con respecto a utilizar algún elemento en los padres. Es como que decirle a los padres que no van a hacer nada, es como que lleva por ahí un poco más escéptico los padres. Entonces como que ellos tenían más aceptación usar alcohol a que no hacer nada. Buscando en la bibliografía hay un trabajo un trabajo de Supan a nivel de la base Cochrane. Eran 8.959 pacientes y lo que buscaba era evaluar la efectividad del cuidado tópico del cordón versus ningún cuidado de rutina con distintos métodos. En realidad el trabajo eran en un primer momento 21 trabajos, fueron quedando algunos fuera de, digamos, de evaluación porque en algunos se usaba hexoclorofeno que después ya dejó de usarse para el cuidado del cordón. Y había distintos grupos en los trabajos. Unos usaban lavado y secado, otros antisépticos versus antibióticos, antisépticos versus otros antisépticos, antibióticos versus otros antibióticos. Y en realidad ninguno de los trabajos pudo demostrar que el uso de antiséptico o antibiótico era mejor para el cuidado del cordón, ¿no es cierto?, que sin hacer nada. O sea, la mayoría de los pacientes que quedaron en estos trabajos hay que aclarar que eran de ingresos medios o ingresos altos. No se informó muerte ni infecciones sistémicas en ninguno de los trabajos reportados. No hubo diferencias en general significativas con respecto a los que se trataron con antisépticos o seco. Sí hubo mayor colonización
en aquellos que utilizaron el tratamiento en seco y también todos aquellos que usaron antibióticos o utilizaron antiséptico, sí, la caída se prolongó mucho más en todos los chicos. Cabe aclarar que los estudios en general se controlaban hasta la caída del cordón. Entonces, posterior a esa caída del cordón, no se sabe por ahí qué pasó con respecto a, por ejemplo, infecciones. Y por último, las recomendaciones que tiene, digamos, para el cuidado y atención del recién nacido de la Asociación Española de Pediatría, digamos, sí creo que está consensuado que el cuidado, digamos, aséptico del cordón y el pinzamiento con seguridad, conjuntamente con el lavado de manos en el momento de nacimiento. Lo que tienen al lado es la recomendación. Ustedes saben que recomendación A es altamente recomendado. El cuidado posterior del cordón no precisa otras medidas que el tratamiento con asepsia, que incluye lavado de mano. Ellos colocan gasa seca y limpia, en la cual nosotros ya hemos dejado de hacerlo. Cambio frecuente del pañal, ¿no es cierto?, cuando haya tenido deposición o micción. Tiene un grado de evidencia B que es recomendable, ¿no es cierto?, no altamente, pero es recomendable utilizarlo. Para el lavado únicamente agua y jabón y después dejarlo secar, ¿no es cierto?, la aplicación de soluciones antisépticas retrasa, digamos, la caída y no aporta ningún beneficio, y eso tiene una recomendación A. No se aconseja el empleo de soluciones antisépticas en el cuidado del cordón, salvo que haya condiciones de baja higiene o que el recién nacido pueda estar por ahí internado, que eso por ahí puede estar relacionado, y si hubiera que usar algún antiséptico, ellos recomiendan, con una recomendación de tipo B, no usar clorhexidina al 4%. Ahora, como médico pediatra ha sido designado para atender recién nacidos en países de bajos recursos, donde la mortalidad neonatal es elevada, y usted tiene que decidir la limpieza del cordón umbilical en estos niños. Usted decide utilizar alcohol al 70%, clorhexidina al 4%, triple colorante, limpieza en seco sin antiséptico o leche humana. Alcohol, clorhexidina y limpieza en seco sin antiséptico. Bueno, vamos a ver qué nos puede decir un poco la evidencia que hay. En realidad, digamos, la correcta es clorhexidina, y ya vamos a ver, esto sería para que pueda llevar un poco a la discusión. Este es un metaanálisis, ¿sí?, que se hizo en 3 lugares donde el grado de mortalidad es bastante elevado, en Nepal, Bangladesh y Pakistán, en el tratamiento, digamos, del cuidado del cordón con clorhexidina y la incidencia que pueda haber en onfalitis y mortalidad. Se dividieron en los 3 lugares una gran cantidad de pacientes y se dividieron por ahí en 3 grupos. El grupo de Nepal lo que hizo fue estudiar múltiples cuidados, digamos, con clorhexidina, ¿sí? Después, cuidados del cordón únicamente en seco, ¿no?, o el lavado de manos, digamos, como tercer grupo. El de Bangladesh lo que hacía múltiples, digamos, cuidados de cordón, ¿sí? Promoción del lavado de manos también, y utilizado en seco. Y el grupo de Pakistán utilizó múltiples cuidados del cordón con clorhexidina más promoción del lavado de manos, únicamente el promoción del lavado de manos, el múltiples utilización de clorhexidina solamente sin el lavado de mano y utilización en seco. Fíjense en el cuadro de abajo, ¿sí?, que tanto, sobre todo, principalmente Pakistán, a pesar de, porque el riesgo relativo sobrepasó no significativo por ahí en los otros 2, pero juntando los 3 de abajo,
el índice, digamos, ha hecho reducir la mortalidad en los pacientes tratados con clorhexidina con respecto a las otras situaciones. Hay que tener en cuenta que por ahí estos lugares tienen muchos partos de tipo por ahí domiciliario, con poco cuidado, y por eso es la utilización por ahí de clorhexidina es como para tenerlo en cuenta. Estos mismos trabajos hicieron la evaluación de 3 cosas con respecto a lo que medían era si lo que se hacía era, se quedaba enrojecido, digamos, el cordón umbilical, si, sobre todo en la parte de piel, pensando en tener onfalitis, si había, digamos, enrojecimiento, ¿no es cierto?, a veces con algo de pus, o si tenía un enrojecimiento extremo y pus en los terceros, digamos, los 3 grupos. Fíjense que en la mayoría de los grupos, ¿no es cierto?, el uso de clorhexidina ha hecho disminuir, ¿no es cierto?, el tema de la clorhexidina, o sea, disminuir el enrojecimiento y el pus. Por eso, las conclusiones que sacan ellos de los trabajos es que la aplicación de la clorhexidina en el cordón umbilical ha hecho una reducción del 23%, con un índice de confianza importante, del 95%, digamos, en todas las causas de mortalidad sin la utilización, digamos, de clorhexidina. O sea, clorhexidina, la reducción ha sido importante con respecto a las conclusiones con respecto a mortalidad. También, digamos, reduce la incidencia de onfalitis en un 27 a 56% en comparación con controles, dependiendo, digamos, de la severidad de afección de las 3, digamos, severidades que ellos estudiaron. Hay tener que tener en cuenta que la mayor protección, digamos, se produjo en la primera semana, a pesar que después el impacto se prolongó, y se están haciendo más estudios, sobre todo en comunidades de África, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que esto podría ser importante tanto en Asia como en África para la evaluación con respecto a clorhexidina y mortalidad o onfalitis. Entonces, lo que hace es, esto va por ahí un poco en contra, por ahí con respecto a algunas recomendaciones, y veo que muchos pusieron a hacer el cuidado en seco. Esto va como una cuestión por ahí más anecdótica, pero encontré un trabajo que me pareció importante mostrárselo, en el cual eran 316 pacientes entre 37, digamos, a 42 semanas, en el cual ellos lo dividieron en 3 grupos, ¿sí? Un grupo hacía con alcohol al 70%, el otro lo lavaban con la misma leche de la mamá, ¿sí?, que a veces algunos los indican para el tema de los ojos y la conjuntivitis, y otro grupo era que lo dejaba, digamos, en secado solo. Los pacientes fueron visitados, digamos, al tercer y al 7º día de vida, y después en forma telefónica hasta que se cayera el cordón. Lo que encontraron fue que el uso de la leche humana como terapia tópica puede disminuir el tiempo de separación de los recién nacidos comparado con otros métodos. Ustedes verán que por ahí ha sido de 6,5 días en la de maternal, 7,5 en el secado solo y casi 9 días, donde por ahí dio significativamente en las 2 primeras, digamos, con respecto al secado. Esto puede utilizarse como un método adecuado, seguro y no caro, pero habrá que hacer más estudios con respecto a la utilización de la leche humana de la mamá para el secado, digamos, para el cuidado del cordón. Como conclusión, sí vamos a dar la conclusión principalmente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que hay que cortar el cordón en forma aséptica en el momento del nacimiento a 2 o 3 centímetros de la base. Después del parto, los cuidados habituales del cordón incluyen únicamente secarlo al aire, sin taparlo con gasas, ni vendas o ropa. Permanecer directamente, o sea, con la mamá en el rooming, ¿sí? Esto hace de que el contacto piel a piel haga la colonización más rápida del cordón umbilical por bacterias saprófitas de la piel que aporta la madre. No debería ser bañado por lo menos en las primeras 6 horas, a pesar de que no habla, digamos, o sea, después de esas 6 horas, digamos, no deja de no recomendar el baño. La cura en seco, digamos, en los países desarrollados, donde el tétano es extremadamente bajo, digamos, las medidas de higiene están establecidas de esta forma. Hay que tener en cuenta que como es muy bajo, es difícil hacer trabajo de investigación con respecto a, digamos, sobre todo en los países de desarrollo.
apunta, digamos, únicamente a la cura de antisépticos en países en vías de desarrollo, donde en general hay poco personal y generalmente a veces la madre son partos mal cuidados. Se desaconseja totalmente el cuidado, digamos, del cordón con alcohol, porque en general prolonga la caída y no sirve como antiséptico. Y la clorhexidina podría ser el antiséptico más recomendado, pero hay que animarse a hacer un poco estos estudios para realizar mayor evidencia. Bueno, para terminar, los queremos invitar a las 18 jornadas regionales de pediatría que se harán el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2016 en el Hotel Potrero Los Funes en San Luis. Gracias.